Señor. Iglesia, Dios le bendiga. Bueno, qué especial es estar todos reunidos en un propósito sencillo pero muy especial, que es adorar a nuestro Dios. Amén. Abra su Biblia, Josué capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Josué capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios en esta hora. Gloria al Señor. Josué capítulo 4, verso 7 dice la Biblia: les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, no dejen de glorificar y exaltar a nuestro Dios. Tenga separado ese pasaje bíblico, por favor. Porque ahí vamos a estar en esta mañana aprendiendo. Bueno, hemos leído un pasaje de la Biblia, un versículo de la Biblia. Un versículo de la Biblia que es posterior a algo que fue muy significativo para la nación de Israel. Recuerde usted que la nación de Israel estuvo esclava en Egipto por unos cuantos años, pero que luego Dios levantó a un líder llamado Moisés, y Dios a través de Moisés saca a la nación de Israel de esa esclavitud en la cual se encuentran en Egipto y los lleva rumbo a una tierra prometida, una tierra donde ellos tendrían mucha bendición, pero sobre todo tendrían libertad y autonomía. Pero para poder llegar a la tierra prometida era necesario pasar por un desierto y luego llegarían a la tierra prometida. Cuando Moisés lleva al pueblo, guiado por Dios, en el desierto o por el desierto, en medio del transitar, el pueblo se rebeló contra Dios. Al pueblo le costó creer lo que Dios podía hacer. Ellos habían recibido una palabra de Dios a través de Moisés y era: salimos de esa esclavitud y llegaremos a una tierra de bendición, de libertad, de autonomía. Pero cuando ellos van transitando por el desierto rumbo a la promesa, su corazón se endurece, les costó creer. Y entonces, al endurecerse el corazón, al llenarse de incredulidad, se rebelaron. Y además fueron groseros, tanto con Dios como con los líderes, con Moisés, con los que iban delante. Entonces Dios dijo: no, ustedes no van a entrar y ustedes no van a ver mi bendición. Ustedes, los que tienen más de 20 años, se van a morir aquí en el desierto dando vueltas. Y cuando ustedes se mueran, los que hoy tienen de 20 años hacia abajo, a ellos yo introduciré a esa tierra de bendición. Y Dios lo hizo primero para que entendamos que Él cumple sus planes, pero que no siempre los cumple con los mismos. El plan se cumplió, pero no con la generación mayor, sino con una generación nueva. ¿Por qué causa? Porque la generación antigua endureció el corazón frente a lo que Dios les había prometido. Entonces, han pasado ellos 40 años en ese desierto. Una travesía que era cuestión de meses se convirtió en 40 años por el corazón endurecerse y ser rebelde y hasta grosero delante de Dios.
Entonces pasan 40 años, se mueren todos los viejos, la generación antigua, y como Dios cumple, ahora llegó el tiempo de meter a la nueva generación a la tierra prometida. Y ellos están en el desierto, pero para poder llegar a la tierra de la promesa está el río Jordán. Y ahora ellos oran a Dios, Dios los direcciona, y los sacerdotes de aquel tiempo, los sacerdotes judíos, toman en sus hombros el arca del pacto. Ese arca era simplemente un cajón de madera bañado en oro, que por dentro tenía la vara de Aarón que reverdeció, un poco de maná, que era un alimento extrañísimo que Dios les envió a los judíos todos los días en el desierto desde el cielo, y las tablas de la ley. No era más lo que había dentro de ese cajón de madera, dentro de esa urna de madera. Y esa urna estaba bañada en oro, tenía una tapa, y sobre la tapa tenía 2 querubines que se enfrentaban. Esa era el arca del pacto, de la alianza o de Dios. Simplemente era eso, una urna cubierta en oro, con una tapa, con un querubín hacia acá, otro querubín hacia acá, y por dentro llevaba lo que le acabo de decir: la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y un poco de maná del que había caído durante esos 40 años desde el cielo para sustentar al país. Pero esa arca tenía una representación espiritual muy fuerte. El arca del pacto era hablar hoy como la presencia del Espíritu Santo. O sea, el arca del pacto era en sí la presencia de Dios manifestada en medio del pueblo. Entonces los sacerdotes judíos toman el arca en sus hombros, se paran en el río, y a lo que ellos se paran en el río Jordán se detiene, queda seco, y todos los judíos y los que estaban con ellos pueden pasar hacia el lugar de la tierra prometida. Ahora, cuando ellos ya pasa toda la gente, los sacerdotes están ahí parados con el arca, y la gente pasa. Pero cuando ya la gente pasa, entonces ahora a Dios le da por algo más. Y algo más que iba a parecer muy sencillo, pero que tiene un significado profundo. Por eso aparece en las páginas de la Biblia. Está ahí porque tiene algo para enseñarnos a nosotros en el día de hoy y a todas las generaciones que lleguen a aparecer después de nosotros. Ahora, entonces, eso es lo que vamos a descubrir hoy, todos juntos a través de este pasaje bíblico. Entonces, ¿cuándo se escribe este pasaje? Cuando Israel sale del desierto y ahora se introduce en la tierra prometida. Claro, todavía no han conquistado nada del terreno, pero ya están parados en el territorio de la promesa. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir detallando el texto bíblico, pero a medida que detallamos el texto bíblico entre todos, vamos viendo aplicaciones de esas verdades bíblicas que aparecen ahí. Vamos entonces a leer el versículo 1. Y usted en el versículo 1 del mismo Josué 4, Josué 4:1, usted va a descubrir lo que yo le acabo de decir. Mire, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, la historia que les cuento, dice: Jehová habló a Josué. ¿Sí ven que ya no, el líder ya no es Moisés? Ni siquiera Moisés entró a esa tierra. Ahora el líder es un hombre nuevo llamado Josué. Ya Moisés no está, ya Moisés también se murió. Ahora el líder que se tiene es un líder nuevo y es Josué. Y Dios le dice a Josué, ahora, nótese cómo el texto remarca y el texto enfatiza que Josué hará algo, pero porque Dios se lo habló previamente. En la Biblia siempre los hombres de Dios, aquellos que predicaron, que fueron profetas, que enseñaron, previamente tenían que escuchar al Señor para poder accionarse. Porque las cosas de Dios no funcionan algo así como que yo me invento algo y pongo a Dios que me respalde. No. En las cosas de Dios
el asunto funciona de la siguiente manera. Dios es el que da la orden y nosotros desde la tierra caminamos y obedecemos. Entonces, Dios le habla a Josué. Ahora, ¿qué es lo que Dios le va a decir a Josué? Que la Biblia se toma el trabajo de enseñarnos que fue Dios el que le dijo. Veamos el versículo 2, por favor. Veamos qué le dijo Dios a Josué. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Verso 3. Y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Y ahora seguimos leyendo. La orden que le da Dios a Josué es una orden sencilla. Digo, ¿ya pasaron todos? Sí, Señor. No se muevan, sacerdotes, esperen un momento. Dios me acaba de decir algo. Estoy haciendo una paráfrasis y como trasladando la escena. Y ahora Josué dice: necesito un hombre de cada tribu, porque Israel tenía 12 tribus. Necesito uno de cada tribu. Sí, aquí están, ok. Ahora, cada uno de ustedes debe ir al Jordán, allá donde están los sacerdotes parados firmes en lo seco, y cada uno va a tomar una piedra y va a sacar esa piedra del fondo del río, que estaba seco obviamente, y la van a poner aquí. Listo. Esa fue la orden. Sencilla. Josué la suelta y el pueblo la obedece. Quiero hacer un paréntesis. Hay cosas que de repente Dios, a través de su palabra, la Biblia, nos dice que parecen sencillas, pero si vienen de Dios, un propósito tienen. ¿Listo? O sea, llévese eso en el corazón. Hay cosas que usted aprenderá de Dios que parecen sencillas. A veces, en primera instancia, no tienen como mucho sentido para nuestra lógica, para nuestra razón. Pero si es algo que viene de Dios, hay que movernos, porque algún propósito viene poderoso detrás de ahí. Aquí la orden fue sencilla: 12 hombres, cada hombre coge una piedra, la saca del río y se la lleva para donde están. Ahora, ¿qué había que hacer con esas piedras después de tomarlas del río y sacarlas al otro lado? Sigamos viendo el versículo 3, por favor. ¿Llegamos hasta dónde? 12 piedras. Muy bien, me gusta que estén atentos al texto. Las cuales pasaréis con vosotros. Y luego dice: y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Ya, sencillo. Dios dice: tomen 12 piedras, llévenlas con ustedes. Y ahora, ahí al otro lado del Jordán, ustedes las van a poner. O sea, esas piedras van a cambiar de lugar por una orden de Dios. Esas piedras van a salir del fondo del río para estar al otro lado del río. Y ahora esas piedras van a ser colocadas, en otras palabras, van a ser edificadas. Eran 12 piedras y esas 12 piedras iban a ser colocadas, edificadas y dejadas ahí, en el lugar donde los judíos pasarían la noche antes de seguir sus avanzadas. Usted me dirá: bueno, y todavía sigo sin entender mucho. 12 piedras, las cambian de sitio, ahora las edifican y las van a edificar en el lugar donde ellos pasarán la noche. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, vamos a empezar a hacer aplicaciones y vamos a estar bien atentos acá para no perdernos de la idea del mensaje. Hermanos, en el Nuevo Testamento, la Biblia enseña que los cristianos somos comparados por Dios con piedras espirituales. Mire, en la Biblia, la iglesia, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de estos muros, ni de estas placas y de estos pisos, sino de las personas. En la Biblia, la iglesia, o sea, los convertidos a Dios,
son comparados con el cuerpo de Cristo, con la novia de Cristo, pero son comparados con una nación, con un pueblo, pero también son comparados con una casa, con un edificio. O sea, en la Biblia a la iglesia se le compara con todas estas cosas. Y una de las comparaciones que hoy utilizaremos es la que hace la Biblia de ver a la iglesia como una casa, pero una casa espiritual. Una casa donde ¿quién debe habitar? Dios, por su Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir al texto bíblico, no pierda Josué, y vamos a hacer ahí ese paralelismo. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a comprobar lo que les estoy diciendo. Que nada en la Biblia quedó escrito porque sí, sino porque había un propósito de Dios para una enseñanza inmediata o futura. Primera de Pedro, capítulo 2. Pero antes de que leamos el 5, yo quiero que leamos el 4. Porque recuerde que el apóstol Pedro va a comparar a la iglesia con una casa, con la construcción de una casa. Y en resumidas cuentas, una casa tiene una base y unos muros. Eso es lo que tiene una casa, una base y unos muros. Y Pedro dice que esa casa espiritual tiene una base. Y esa base siempre se tiene que hacer con piedra. Hasta el día de hoy las bases de las casas llevan piedra, llevan rocas para que la casa pueda ser firme. Pues muy bien, la iglesia es comparada con una casa espiritual donde Dios habitará por su Espíritu. Y esa casa espiritual tiene una base, y esa base debe ser una piedra bien firme para que esa casa no se caiga, o sea, para que la iglesia no se caiga y no desaparezca. Versículo 4, vamos a ver el versículo 4 primero. Y este versículo 4 usted se lo va a llevar en el corazón. Eso es un paréntesis de la predicación. La Iglesia Católica nos ha enseñado que la base de la iglesia es Pedro. Porque Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero resulta que Pedro en sus escritos hizo como cuando en el colegio nos ponían a jugar el tingo, 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 tango, ¿no? Y el que queda con el borrador hace la penitencia. Pues Pedro aquí parece jugar al tingo, tingo, tango, y Pedro dice, no, yo no soy ninguna piedra fundamental de la iglesia. Porque esa piedra fundamental significa la base, el fundamento sobre lo cual el edificio se sostiene. Y usted puede creer que algo espiritual como la iglesia se puede sostener sobre un hombre. Imposible. Tiene que sostenerse sobre el mismo Dios. Y Pedro lo sabía. ¿Y qué dijo Pedro? Acercándoos a él. Ese él tiene tilde. ¿De quién se referirá? Entonces, mire que Pedro no dice, acérquense a mí, que yo soy la piedra. Pedro dijo, acérquense a él. Porque él, ¿qué pasa con él? Es piedra viva. Y luego dice, desechada ciertamente por los hombres. Usted recuerda que cuando Jesús estaba con Barrabás, ¿qué dijo la multitud? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. O sea, desecharon a Jesús, lo condenaron a la muerte. Pero aunque los hombres lo rechazaron, para Dios es ¿qué? Escogida y preciosa. Señores, ¿quién es la piedra base que sostiene la iglesia? ¿Pedro o Jesús? Jesús. Lo dijo el mismo Pedro. O sea, Pedro está muerto y él no sabe que le adjudicaron que él es la base de la iglesia. O sea, Pedro allá en el cielo está sano de que aquí hay una religión que está diciendo que él es la base de la iglesia.
Cuando estaba vivo, le decía a la gente, la base, el fundamento de esto es Jesucristo. Muy bien, ya tenemos la base de la casa y es una piedra muy grande. ¿Cuál es la base de esta casa espiritual? Cristo. Pero luego, las casas firmes en ese tiempo se hacían con piedra. Recuerde que la Biblia no se escribió ayer, se escribió en el primer siglo de la era cristiana. Las casas firmes en ese tiempo, y hasta no hace muchos años, las casas firmes se hacían con piedra. Cuando uno va a los pueblos, uno encuentra edificaciones antiguas y uno ve que muchas de esas edificaciones se hicieron ¿con qué? Con piedra, unas piedrototas. Hermano, mire, ya han pasado terremotos, y tanta cosa moderna se cae. Y eso porque lo hacían con piedra para que fuera firme. Muy bien, entonces, como la iglesia es una casa espiritual firme, la base es una piedra grandota, que es Cristo, pero luego sobre esa base se ponen las otras piedras, porque no solamente es base, sino muros. Y las piedras con las que se hacen los muros somos los evangélicos. Veamos el verso 5, por favor, mire. Vosotros también, ese vosotros es igual a ustedes también, o nosotros también, como piedras vivas, porque usted todavía no está muerto, y así estuviera muerto sigue vivo, porque el que cree en Cristo se muere pero sigue vivo, con Él en el cielo. Nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Paremos hasta ahí. Entonces, Pedro visualiza a la iglesia como una construcción, y esa construcción tiene una base de piedra que es Jesús, pero también tiene unos muros que se fabrican y se construyen con pequeñas piedras, y cada una de esas piedras es un cristiano, es un evangélico. Mira al que tiene a su lado y dígale: usted es una piedra viva. Ya sabe entonces para dónde vamos con la predicación en esta mañana, ¿verdad? En Josué hay piedras, pero piedras muertas. En el Nuevo Testamento hay piedras, pero vivas. Gloria a Dios. Las piedras de Josué las sacaron del río para ponerlas en un lugar diferente. A nosotros nos sacaron del mundo y del pecado para ponernos en un lugar diferente. Porque aunque usted tenga la misma cabeza y los mismos pies, a usted lo pusieron en un lugar diferente espiritualmente hablando. La Biblia dice, no lo digo yo, que Dios nos trajo de muerte espiritual a vida espiritual. Y la Biblia dice que Dios nos sacó del poder del diablo para quedar bajo el poder de Jesucristo. Casi nada. O sea, la Biblia dice que cuando uno no ha confesado a Jesús como Señor, y me perdonará la gente de redes si de pronto les toco por allá su corazón, pero el predicador tiene que hacer dos cosas: despertar la conciencia de los pueblos y mostrarles el camino de la salvación. Mientras un ser humano no se arrepienta y no confiese a Jesús como el Señor, estará bajo el poder del diablo, lo dice la Biblia. Pero que cuando confiese a Jesús, el Señor con esos brazos poderosos y esas manos de amor lo arranca del poder del diablo y lo pone bajo el poder y el señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Escúcheme, vale la pena servirle a Dios, porque cambiamos de dueño y cambiamos de papá. Si usted no ha confesado a Jesús como Señor, lo motivo a que cambie de papá. Tenga el papá de los papás, al Señor del cielo y de la tierra. Aquí hay piedras, y en el Nuevo Testamento hay piedras. Piedras que fueron sacadas de un lugar para ser puestas en otro lugar.
¿Quién ve las piedras del fondo de un río? Nadie. Los pescados, ¿cierto? Pero las piedras afuera del río se pueden ver. Ahora, antes de llegar allá, pero vaya teniendo eso ahí en el tintero. Estas piedras debían ser edificadas, no era que las cogían y las tiraban allá. No, Dios le dijo a Josué, sáquelas, pero póngalas, edifíquelas, organícelas. No era sacarlas y tirarlas, había que edificarlas. Cuando venimos al Señor, cuando las manos, ya no de uno de los líderes de las tribus judías, sino las manos del Señor, nos sacan del mundo y nos traen a su presencia, somos una piedra, pero ya una piedra viva. Pero el Señor dice lo mismo, a esta piedra hay que edificarla. Confírmelo. Mire, nosotros también como piedras vivas debemos ser edificados como una casa espiritual para Dios. Esto no es real de que yo simplemente confieso al Señor y mi vida sigue lo mismo. No. El Señor me rescata, pero después de rescatarme comienza a edificarme. ¿Qué es esto de edificarme? De darme enseñanza por su palabra. ¿Cómo edifica Dios a esas piedras vivas? Con la palabra. Cuando se lee la palabra, cuando se estudia la palabra, cuando me expongo a la enseñanza de la palabra, mi vida comienza a ser edificada, y eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando mi vida comienza a ser edificada por la palabra, mi vida comienza a ser diferente. Soy una piedra, pero una piedra diferente. Mire, y ahora le voy a decir que según la Biblia, esto de edificar las piedras tenía que ver con testimonio. Vamos a observar el versículo 6. Veamos el versículo 6 de Josué 4. Josué 4, verso 6. Vamos a observar ahí. Porque el verso 5 dice que efectivamente ellos sacaron la piedra sobre su hombro, bueno. Pero el 6 dice, para que esto sea señal, ahí. Para que esto sea ¿qué? Señal, o sea testimonio. ¿Sabe? La edificación de esas piedras tenía como propósito que hubiese un testimonio. Porque el testimonio causa curiosidad, y cuando hay curiosidad la gente pregunta, y cuando la gente pregunta se puede dar una respuesta. Ahora, Dios a nosotros también nos edifica por su palabra. ¿Para qué? Para comenzar a producir cambios en nosotros. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿En su vida han existido cambios desde que el Señor lo rescató del mundo? Ahora, la semana que se convirtió usted, ¿tenía los cambios que tiene hoy unos meses o unos años, o han ido progresando? ¿Y por qué ha habido progreso? Porque la palabra de Dios ha ido produciendo esos cambios y ese progreso en su vida. Entonces, yo debo entender, soy una piedra viva, el Señor me rescató. Y yo debo permitir, porque lo curioso de la piedra muerta era que donde se ponía se tenía que quedar. Ella no tenía vida para decir, no, ahí no quiero, Josué, póngame mejor más arriba. No, ella se ponía donde le tocaba. Ya la cuestión con nosotros, como somos piedras vivas, a veces es más difícil edificar la piedra viva que la muerta. Porque ahora hay dos cosas: la enseñanza, el poder del Espíritu, pero la disposición del corazón.
Usted recuerda que cuando Jesucristo terminó el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Y cuando Jesús va terminando Mateo 7 y ya dio todas las enseñanzas allá del Sermón del Monte, Jesús dijo, bueno, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos y su casa no cayó. Pero luego Jesús dice, pero cualquiera que me oye y no las hace, lo voy a comparar con el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino el río, vino la lluvia, se tumbó la casa y hubo grande ruina. ¿Qué le estoy enseñando con esto? Que a la hora de edificar piedras vivas, está la palabra, está el poder de Dios por el Espíritu Santo, pero está la voluntad de la piedra. Si recibe y aplica, o si solo recibe y no aplica. Voy a poner otro ejemplo. Hace 2 domingos atrás predicamos algo que tenía que ver con la honra a los padres. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cuántos salieron dispuestos para honrar a su padre y a su madre? Ahora, otra pregunta pequeñita. ¿Cuántos ya lo hicieron? Listo. Y no quisiera llegar a pensar, pero a veces suele pasar por allá en otras iglesias, ¿sí?, donde yo no conozco ni siquiera la gente que asiste, que muchos de los que oyeron no lo van a hacer. Y entonces los que lo hacen reciben bendición. Y los otros, pues no van a recibir lo que Dios tiene. ¿Pero en qué consistió? ¿Le faltó poder a Dios? ¿Le faltó poder al mensaje de la Biblia? ¿Todos escucharon el mensaje? Sí. Pero ahora se fusiona también la voluntad de la persona. ¿Lo hace o no lo hace? Pues mis amados, ustedes son piedras vivas igual que yo. Y a medida que estudiamos la Biblia, Dios nos va edificando. Pero necesitamos permitir que esa edificación se haga manifiesta. O sea, yo no me puedo quedar solamente escuchando el mensaje, sino poniéndolo por obra. Ahora, quiero hacer una aclaración. Obviamente, hay lecciones que las aprendemos más pronto y hay otras que nos cuestan un poco más. Pero ahí vamos de las manos de Dios. Es como cuando uno va al colegio a capacitarse, a estudiar, y usted dice, yo soy muy bueno para matemáticas, pero ¿qué pasa con español? Me cuesta. ¿Pero qué tiene que hacer? Pues enfocarse más, pero hay que pasar como sea, y hay que superar como sea. Muy bien, en el Señor hay áreas que las cedemos más fácil al gobierno de Cristo, pero hay áreas de nuestra vida con las que a veces batallamos más. Pero no significa que no estemos en el proceso de dejar nuestro corazón en las manos de Dios y de que Dios nos vaya cambiando. Yo creo que eso nos pasa a todos, o no sé si solo a mí, ¿no? Pero si de pronto a usted le sucede, tranquilo, no va solo en ese camino, a mí también me pasa. Necesitamos entonces permitir que Dios nos edifique a través de su palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo y poniendo por obra. ¿Listo? Aprendiendo y poniendo por obra. Les voy a volver a insistir con el ejemplo de hace 15 días. Como ustedes ya aprendieron a honrar a sus padres, apenas llegue el fin de mes, van a sacar la platica que le van a dar a su papá y a su mamá. Bueno, lo voy a volver a decir. Este fin de mes, apenas le paguen el sueldo, usted va a señalar el billetico que va para su papá y el que va para su mamá. Ok. Eso es dejar que Dios me edifique, escuchar y poner por obra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando yo dejo que Dios me edifique a través de la enseñanza de la Biblia,
Yo me vuelvo una señal para el que no conoce. Pero el texto de Josué dice que será señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten. El primer lugar donde nosotros vamos a hacer un testimonio es delante de los nuestros, delante de nuestros padres, delante de nuestros hijos, para que cuando nuestros hijos digan: papá, yo escucho que en el colegio de mis compañeros lo siguiente, ¿qué significa la palabra guayabo? Que mi compañero dijo que el papá de él el domingo estaba enguayabado. Porque yo a usted nunca lo he escuchado decir esa palabra. Entonces usted le dice: mi hijo, lo que pasa es que cuando las personas todavía no han venido a Jesús, normalmente toman, se embriagan y luego se enferman. Y hay un ciclo vicioso extraño. Pagan para enfermarse, pero les gusta y ellos dicen que eso es lo máximo. Pero a mí me pagan, como Cristo me cambió, entonces yo pago para sentirme feliz. Por eso cuando me pagan, mi hijo, vamos y comemos algo. ¿Qué es mejor? ¿Vomitar o comer? Comer. Ah, bueno, entonces por eso es que aquí no nos emborrachamos, alabado sea Cristo, si no comemos. Entonces, ese tipo de cosas, una vida cuando es edificada, es una vida de testimonio, es una señal. Pero esa señal, vuelvo y se lo reitero, primero es en casa. Nuestros hijos nos dirán: papá, ¿usted por qué siempre ora? Entonces usted le dice: hijo, porque cuando oramos hay comunión con Dios. ¿Sabe por qué, hijo? Porque a Dios se le puede conocer y se le puede experimentar. Uy, papá, ¿cómo así? Recuerde que una de las mayores responsabilidades que tenemos como padres es enseñarles a Dios quién es Dios y cómo es Dios. Nada más. ¿Listo? Para que se prepare, ¿oyó? Porque a veces los hijos enseñándole a los padres. Qué pena, Señor. Son los padres los que tenemos que enseñarle a los hijos quién es Dios y cómo es Dios. Escúcheme, me vuelvo cansón a veces. Esto no es si usted quiere, es que usted lo tiene que hacer para cumplir el plan de Dios. Hermano, yo no sé nada, pues por eso tiene que aprender, para que le enseñe a sus hijos. Es que yo no soy capaz de hablar con mis hijos, pues va a romper esa barrera y va a hablar con sus hijos y les va a dar a conocer al Dios verdadero, cuya palabra es la Biblia. Pero no solamente vamos a hacer señal para los de la casa, también las personas van a quedar con una curiosidad sana, y es: ¿por qué mi vecino no volvió a la rocola, a la tienda donde expenden licor? Ya, pero ¿por qué él no volvió? Y en algún momento eso va a abrir la puerta para que usted pueda hacer un testimonio de lo que está pasando con su vida en las manos de Dios. Pero ¿qué sucede si estas piedras no se dejan edificar por el Señor? Pues no existirá una diferencia. Y si no hay diferencia, no hay señal. Imagínese que usted va por esta calle. Usted ve la calle común y corriente. Pero si usted va por esta calle y más allá del caño, usted ve una bandera roja, usted dice: ¿será que van a hacer algo nuevo aquí y lo señalaron? ¿O será que ya hay una excavación y me puedo caer?
Pero esa señal que tiene que ser diferente es la que le causa a usted una inquietud y le genera preguntas y deseos de saber qué está pasando. Una de las estrategias del diablo, escúcheme bien, con la iglesia evangélica ha sido desdibujarla y quitarle la diferencia con el mundo, pues para que el mundo no se pregunte qué está pasando con nosotros. Y hay algo muy delicado que ha sucedido, y es que hoy en día los eventos evangélicos, entre más parezcan eventos mundanos y seculares, parece que mejor es. No, así no es. Porque entonces las personas que no conocen no tendrán una señal de diferencia que los lleve a preguntar. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi hermano, si el 24 de diciembre usted se amarra una borrachera como los del mundo, ¿cuál fue la señal de diferencia? Si el 31 de octubre usted se pone una nariz y unos bigotes y sale a alabar al diablo con el triqui triqui Halloween, ¿cuál es la señal que va a haber? Ninguna. Si el día de las velitas usted mismo está que pone espermas ahí en la puerta de su casa con el cuento de que Jesús es la luz, eso me lo dijo un evangélico, pero ese de verdad era de otra iglesia. Si fuera sido de esta, alabado el nombre del Señor. Entonces mi pregunta, ¿cuál es la diferencia? Hermano, si usted antes era bien pícaro, bien ladrón y sigue siendo ladrón, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la señal que va a despertar el interés de las personas que no conocen? Ninguna, ¿verdad? Hoy a las iglesias no se les quiere ni siquiera poner el nombre de iglesias. Hoy en muchas iglesias ni siquiera se permite, venga Julio, arrímese, que yo le diga esto: mi hermano Julio. No, eso es religiosidad. Dile Julio. Sí. Hola. Sí. Sí, señores. Yo no lo sabía, pero lo supe hace un tiempo. Ahora, no tiene malo que yo de pronto un día le diga, ¿qué hubo, Julio? ¿Qué más? Pero lo que está mal es que ataquemos nuestra fraternidad como hermanos en Jesús. ¿Cuál es el miedo de llamarnos hermanos? Usted ha visto que a veces la gente del mundo, cabeza de motor, venga. Para ellos eso es lo máximo. 3 groserías. Entonces, ¿por qué me va a dar vergüenza? Yo un día reflexionaba sobre eso, porque en un comienzo yo era temeroso. Yo siempre he sido callado. Hablo porque predico, pero el resto, y yo temeroso para muchas cosas. Y yo un día dije, pero si los del mundo se saludan con 2 groserías y nadie les puede decir nada, entonces ¿por qué me van a censurar a mí porque yo vea al hermano Carlos y le diga, Dios le bendiga a mi hermano? Y eso me sirvió para romper con esos temores y esas cosas. Pero hoy las mismas iglesias quieren desdibujar lo que es la iglesia. La iglesia tiene que parecer, ¿sabe qué? La iglesia. Los evangélicos, ¿sabe qué parecemos? Evangélicos. Somos las ovejas. La Biblia dice que somos ovejas del Señor. Y parecemos ovejas de nuestro gran Señor y de nuestro gran pastor. No necesitamos parecernos al mundo. No, la iglesia se viste como la iglesia, piensa como la iglesia, habla como la iglesia, actúa como la iglesia, educa como la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia. La iglesia canta, alaba y adora como la iglesia, porque es la iglesia. No es más. Tiene que haber una diferencia. Pero vuelvo y le digo, el plan de Satanás ha sido desdibujar la diferencia de la iglesia.
pero nosotros debemos mantenernos en lo que la Biblia nos enseña. Dejarnos edificar, porque al dejarnos edificar habrá una diferencia. Y esa diferencia es lo que llamamos testimonio. Esa diferencia se llama como testimonio. Y eso hace que las personas pregunten. Y cuando las personas de dentro o de fuera pregunten, usted hablará. Veamos lo que dice Josué 4:7. Vamos a ver qué hay que responder. Miren, la respuesta fue clara. La respuesta no fue: lo que pasa es que nosotros teníamos 12 varones con unos músculos enormes que agarraron unas piedras demasiado pesadas. No, no, no. El testimonio es: el Señor nos abrió las aguas del Jordán. ¿De quién vamos a testificar? ¿De nosotros? Del Señor. Cuando la gente note la diferencia, la gente tendrá preguntas. Y ahí es el momento de usted decirle: es que yo era una joyita, vecina, pero Jesucristo cambió mi corazón. Ahora, vecina, no soy perfecto todavía. Él me sigue enseñando. Pero Él, que está trabajando conmigo, puede trabajar con usted. ¿Por qué no me acompaña a la iglesia? ¿Por qué no me acompaña a leer la Biblia? ¿Por qué no me acompaña a orar? ¿Por qué no me acompaña al culto de familia? Porque vamos a montar nuevamente los cultos de familia. ¿Por qué no me acompaña al culto de familia? Va a haber una oportunidad para hablar. Pero si no hay una diferencia, no podremos llegar al testimonio. Pero usted no va a testificar que mire que aquí tengo 5 puñaladas. No, 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 no. Eso no cambia nada. Uy, si usted era muy malo. Sí, no. Aquí lo que usted va a decir es: Jesucristo cambia. Porque hay mucha gente que da testimonios, pero es testimonios como de que, wow, ellos. No, 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 no. El testimonio es: Cristo cambia. Porque si no fuera por Cristo, usted seguiría siendo el mismo borracho de siempre. Amén. Si usted no hubiera sido rescatado por el Señor, seguiría siendo el mismo grosero y adúltero de siempre. Esto no son testimonios de superación personal. Esto es un testimonio de salvación de la obra de Cristo en la vida nuestra. Amén. Yo a veces por eso difiero de personas que dan testimonios, pero sus testimonios están como más enfocados a la exaltación de ellos mismos. No, yo era narcotraficante. Bueno, no, pero ¿quién es hoy? ¿Cómo salió de, Jesucristo me cambió? A eso es que queremos llegar. Si tiene que contar ese pedacito, obviamente, para introducir el testimonio, hágalo. Pero su énfasis no es quién era usted, su énfasis es qué hizo Cristo que transformó su vida. Cuéntele a la gente que Cristo tiene el poder de cambiar al que sea cuando el corazón se dispone. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, recuerde, somos piedras vivas, debemos ser edificados. Si somos edificados, haremos una diferencia que se llama testimonio. Y el testimonio produce inquietud. Y cuando hay inquietud, yo puedo testificar del Dios del cielo que puede seguir cambiando a hombres y a mujeres en esta tierra. Amén. Terminemos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Recuerde que Pedro está hablando de lo mismo, pero ya en términos espirituales. Mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Usted lo va a decir, se va a apropiar. Mas yo, dígalo, mas yo soy linaje escogido. Real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el plan de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Tenemos que marcar una diferencia. ¿Y usted por qué ya no se viste así como se vestía antes? Que mostraba todo. Venga, le cuento. ¿Qué pasó en mi vida? Amén. ¿Cierto? Venga, le cuento. Porque algo pasó conmigo. ¿Por qué en su casa ya no se oyen así que las ollas vuelan? ¡Ping! ¿Cierto? Yo he escuchado con eso que hay casas que eso vuelan ollas, sartenes. ¿Qué pasó en su casa? Venga, le cuento. Aprendí que esto es para cocinar, pero me lo enseñó el Dios que cambia corazones. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Señor, exaltamos y alabamos tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque nos has llamado. Gracias, Señor, porque has movido nuestra vida de lugar, de posición. Pero necesitamos pedirte, Señor, que nos ayudes para ser un pueblo que es edificado por el poder de la palabra. Un pueblo que es edificado por el poder de las Escrituras. Dios mío, por favor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Padre, pedimos misericordia. Pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, mi Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.